Hoy queremos hablar de un tema sumamente sensible para muchos. ¿Qué hay antes, durante y después de la vida? ¿Y qué hay antes, durante y después de la muerte? Esos ciclos de vida que muchas veces no entendemos, el duelo, la transformación y hasta la muerte misma, el vuelo del águila. Esta mañana me acompaña Rebeca Marquís. Bienvenida, me gusta mucho que nos apoyes, sobre todo a tratar este tema que puede ser de alguna forma tabú para muchos. Bienvenida, Rebeca. Bueno, estoy feliz de estar aquí en tu programa maravilloso con Gracias. tus televidentes y me encanta que me hayas invitado para crear conciencia de lo que es ese tema, que es un tema muy álgido y muy tabú. Significa que podemos ampliar la conciencia de muchas personas y despertar esa luz que hay para poder determinar también qué estamos haciendo en esta vida, en este momento, cuáles son nuestras acciones para seguir adelante en todo este proceso, ¿no? Entonces, esto requiere de mucha apertura mental, de ser una persona que pueda no tener rigurosamente estos conceptos que nos han creado las religiones, educación, que por supuesto hay que respetarlas Por y supuesto. es importante en todo momento, pero que cuando tenemos este conocimiento, las personas no le tienen tanto miedo a ese proceso. De igual manera, también tenemos el proceso de que tenemos familiares que ya están partiendo, que ya están pasando de plano y que tenemos que apoyarlos con el amor que nos permita, ¿sabes? El buen morir, el El buen morir. entender que todos en algún momento cerramos un ciclo de vida por edad, por enfermedades, por experiencias y porque el alma ya sabe de alguna manera cuál es su misión y Así hasta es. cuándo debe estar en este plano, Así Rebeca. es, así es. Nosotros ya determinamos, por supuesto, no tenemos conciencia Ujú. mental de lo cual estamos pasando, pero en el fondo sí tenemos claro que nos queda de tiempo. Desde que nosotros nacemos hasta que estamos partiendo, nuestras células están muriendo, vamos a decirlo así, ¿no? Ujú. Están renovándose, recambiando, pero todos los días debemos dar gracias a Dios por el despertar que tenemos, ¿no? Así Y es. eso creamos también una conciencia de qué estamos haciendo en este momento como seres humanos, qué estamos aportando y qué nos estamos aportando nosotros. Una vez que tenemos claro eso, pues el amor se despierta muchísimo en nosotros para ayudar a estos familiares que también están partiendo antes que nosotros y podamos brindarle todo el apoyo. Muchas veces los familiares pierden esa sensación, ese contacto con los seres amados porque tienen miedos, porque no los quieren ver sufrir o Ujú. por muchas cosas que pasan en la familia, pero realmente lo que tienen que es unirse para poder lograr que esa persona vaya en paz, ¿no? Vaya, Termine de trascender. exactamente. En- ¿Por qué se llama el vuelo del águila? ¿Por qué se le dice el vuelo del águila? ¿Cómo podemos conseguir esas similitudes? Sí, el vuelo del águila es un maravilloso porque ese animal, ese pájaro, esa majestuosidad que tiene el águila es un animal que todo ve la perspectiva a su medio. Cuando él vuela, lo asemejo o lo asemejamos al ser humano, porque cuando él vuela ve todo en su perspectiva. No ve solamente un solo campo, sino ve totalmente una magia alrededor y que después él se va a recambiar. Después que cumple los 40 años, él recambia, se mete en una cueva, Ujú. rompe su Su pico, pico. rompe todas las alas y después se va renovando por muchos meses, ¿no? Y eso significa que el ser humano, cuando ya nosotros, este cuerpo, este vestimenta que tenemos, realmente no nos funciona, lo que hacemos es que partimos, estamos en otro sitio y luego vamos a volver a renacer, porque la energía no se pierde, la energía se transforma, se trasciende en todos los sentidos. Entonces, Podemos decir que una persona antes de partir tiene esa pequeñita conciencia y comienza a ver la vida desde otra perspectiva cuando ya se está despidiendo y luego viene la transformación del alma para un renacimiento y bueno, quizás sería otro tema de lo que hay después de la muerte. Pero cuando ocurren muertes inesperadas, muertes trágicas, inclusive desde antes se vive el mismo proceso sin tener conciencia, Rebeca. sí, sí, normalmente el ser humano tiene muchas cosas que puedan transitar en esta vida, no solamente es como una sola vertiente.
normalmente tiene muchas experiencias. Decir una experiencia como tal es caer en algo que no Claro. podemos hacer. Pero definitivamente cuando el ser, una de las muertes más impactantes son las trágicas, las que Ujú. realmente son repentinas, no solamente para el ser, por supuesto, si él está preparado, cuando él le pase en ese momento, va a estar preparado para que pueda ser ayudado y transportado a otros espacios. Ujú. Pero si no está preparado, está confundido. Y las personas que sufren mucho más son los seres que están en el físico, los En el seres plano. amados que dicen por qué perdimos esta persona, por qué estamos en estas condiciones. Entonces, eso ayuda, cuando tenemos conciencia de estos estudios, ayuda a minimizar un poco el dolor. No lo minimiza completo porque definitivamente es algo muy impactante, sobre Claro. todo en los niños Ujú. o en los adolescentes o seres muy jóvenes, O ¿no? accidentes. O Si accidentes. hay alguien en estos momentos que dice, yo estoy pasando por todo lo contrario, tengo un familiar que tiene meses agonizando, Ujú. no termina de partir, y para muchos será cruel, para otros, según nuestras creencias, es darle luz para que termine de descansar. ¿Qué se hace en esos momentos cuando tomamos conciencia de que un ser querido se va a ir o que esa misma persona dice, yo siento que ya me voy a ir, pero no termino de trascender? Ujú. Hay que darle luz al alma, hay que darle apoyo, hay que darle conciencia para un transitar. Y bueno, te hago una segunda pregunta, ¿qué viene después de la muerte? Sí, es importante, muy Claro. importante eso, sí. Cuando estas personas están en agonía, lo importante de todo esto es que los familiares tengan apoyo, que se apoyen mutuamente y que sobre todo le brinden amor, cariño, atención, comodidad a ese ser, porque tiene muchas pautas esa persona que se va a ir de plano. Luego es hablarle al oído, sobre todo cuando está durmiendo, sobre todo las personas que son muy ancianas, Ujú. ya de edad muy avanzada, se les dice que los aman mucho, que ya su tiempo ya está aquí, ya terminó y que debe desprenderse de este cuerpo, que siempre donde esté lo vamos a amar. Entonces eso requiere que la persona o el ser empiece a sentir una satisfacción e irse tranquilo, que los seres que se han ido a más adelante han tomado la actitud de poder recibirlos con atención y amor, pero que no sienta temor, pero sobre todo muy amorosamente brindarles atención sobre todo. ¿Qué hay más allá? Son niveles de De conciencia, conciencia. ¿sí? Si tú tuviste una vida del cual, no es que no te vayas a portar mal de vez en cuando, Claro, ¿no? pero Eso, bueno, unas mentiritas blancas, una cosita llevable. exactamente. Pero cuando tú tomas unas actitudes, una conciencia que es nefasta, que robas, matas, violas, todas estas condiciones, vas a sitios terriblemente bajos. Y los seres que comúnmente estamos transitando por la vida de una manera consciente y causando es más que todo los aprendizajes que tenemos. Trabajo interno sobre todo, tenemos que tener un trabajo interno, qué estamos haciendo mal, qué es lo que debo yo mejorar para este proceso de vida. Y luego, cuando yo voy a trascender, si tengo conciencia, a pesar de todas las consecuencias que puedas haber muerto bruscamente, amorosamente, Ujú. todo esto vas a tener conciencia y vas a ver que estás en esos procesos, en otros planos maravillosos. Te va a recoger seres De donde han luz. partido anteriormente o seres de luz también y vas a estar tranquilo. Hay mucha gente que tiene mucho miedo, eso Ujú. también es muy importante, porque el temor hace también lo que conversábamos, que era el temor hace que no vivas, Claro. que no produzcas una reacción en tu vida y que te involucres en muchas acciones que son importantes. Entonces eso hace que también bloquees. Y otra cosa, Mary, que es trascendental, es que las personas no le deben llorar tanto a un ser que ya falleció y Ujú. deben pedirle como si fueran santos, prenderle velas. ¿Por qué? Porque ya ese ser está en otros planos. Y si no está en otros planos, el ser se queda en estas dimensiones. Ujú. En otros planos, por supuesto, es lo que llamamos fantasmas, es lo que llamamos seres que están en estos niveles, pero no se trasciende y tú tampoco tomas la conciencia de poder trascender igualmente, de poder vivir tu vida en general de lo que tienes que hacer.
Hay que vivir las etapas de duelo como Así corresponden, pero es. no quedarse en duelo el resto de la vida Muy, para que esa alma termine, obviamente, de trascender y de llenarse su luz a una nueva experiencia y ujú, para que tú, dentro de ese legado, también puedas seguir abriendo caminos. En estos días leí algo que me gustó mucho y ni siquiera es para que hagas cosas y los demás piensen bien de ti, sino simplemente para sembrar semillas. Decía, si tú partieras en este instante, si conectas con la transición en este instante, ¿qué pondrían al siguiente minuto las personas en tu lápida? ¿Cómo te describirían? ujú. ¿Servicial, amoroso, amigo? ¿Cómo te pondrían? ¿Escribirían algo sí o no? Y yo decía allí, no tienes que hacer cosas para que los demás piensen bien o no. Para Tienes ti. que hacerlo desde el corazón y entender cuál fue la conexión en este plano, la misión y qué vienes tú a trabajar Así es. en esta experiencia llamada vida. Así es, la experiencia tuya es maravillosa porque es una Gracias. orientación hacia el ser, porque los planetas tienen una tendencia a lo cual debemos transcribir nuestra misión. Ujú. Entonces, la misión que tenemos es importante corroborar todo al respecto. A veces mucha gente está perdida y dice, ¿qué misión tengo? No lo sé. No lo sé. Pero realmente la misión a veces es estar vivo, estar con tus familiares y tomar conciencia y saldar las cuentas y las deudas que tenemos acerca de situaciones que nos corresponden para poder liberarnos de carga, ¿no? Hay que liberar de ese saco de papas que, no, que están muy fuertes Ujú. en la espalda y a veces podridas de las cuales tenemos que liberarnos, que es el amor con que sintamos, liberar rencores, temores. Así cuando vamos a pasar de plano estamos libres. ¿Qué pasa cuando pasamos de plano? Depende de tus acciones. Vamos a sitios maravillosos de los cuales estamos reeducándonos nuevamente. Vamos a diseñar, a diseñar todo ese proceso que vamos a tener nuevamente cuando estemos acá en esta dimensión, porque Dimensión. somos diferentes dimensiones y que si más tendemos a ver que nuestros pensamientos hacen nuestras acciones, nuestro vocabulario hace nuestro proceso de vida, es maravilloso cuando entendemos eso. ¿Hay alguna sensación, aunque no siempre se tenga conciencia? Hay personas que sí saben que van a partir, hay otras que no, pero hemos escuchado muchas veces que antes de ese tránsito, ¿ok? En ese limbo, en ese umbral, cuando vamos a pasar de plano, vienen familiares, días previos, la persona tiene la sensación de que lo vienen a buscar, hay una sensación también de ligereza en el cuerpo físico. ¿Hay alguna comprobación o hay algunas historias en las que la gente haya hablado de esas experiencias? ¿O tú en tus estudios, Rebeca? Sí, sí, por supuesto, la experiencia de nosotros es que las personas ven como si estuvieran viendo hacia un nada, levantan la mirada y observan a familiares que ya se acercan, sobre todo cuando están muy enfermos, ¿no? Cuando ya están partiendo por vejez o por alguna enfermedad que estén padeciendo y se les acercan sobre todo o seres de mucha luz o familiares que tienen. Y es maravilloso porque si tienes el contacto y la conciencia sobre todo de lo que estamos, y recalco Ujú. muchísimo eso, la persona va a ceder, va a transformar todo este proceso en un proceso maravilloso, cosa que no pasa cuando no estás preparado, cuando realmente has tenido una vida bastante fluctuante, has tenido una vida bastante loca y definitivamente esos tienen mucho más miedo a estar en esos Partir. procesos, a partir. Y también depende también de las muertes, ¿no? Porque hay muertes que también son llevaderas y son muertes no llevaderas en el sentido, sino que llevaderas cuando la persona dice, estoy presente o me voy a ir, Ujú. pero hay personas que no les da tiempo. A esas personas que te refieres sí pueden haber tenido alguna señal, pero no la manifiestan, o de repente la señal la tienen otros seres después de que partan, ¿no? Es maravilloso ese proceso. En el caso de la muerte de los niños, que yo creo que es una de las muertes más impactantes, Ujú. dolorosas y difíciles de sanar, son duelos mucho más profundos. ¿Hay alguna diferencia entre un alma joven y un alma que ya de alguna manera dio su ciclo, entendiendo que cada uno tiene su ciclo, ¿no? Y el alma ya lo escoge, pero para nosotros en este plano terrenal de conciencia o como padres siempre nos impacta
escuchar, vivir, sentir la partida de un niño o de un joven. Por supuesto, es impactante para los seres que están presentes en el físico. Para el niño no, porque ya es un ángel, es un Ujú. alma muy Limpia. joven, muy limpia, que va a partir y que le ha hecho un regalo a esos padres que ha tenido. E inclusive en estos días tuve una experiencia con un niño que murió de muerte súbita y por supuesto los padres están devastados. Em, lo maravilloso que ellos pueden decir es el regalo, mientras estaba ahí presente, el regalo que vivieron con él, porque es un momento de tránsito que el ser tiene, del cual escogió a los padres, a los abuelos que están en el seno familiar, y eso sobre todo trasciende en una transformación familiar, sea positiva o no positiva. Eso depende de los seres que quedamos acá. La experiencia es maravillosa cuando empiezas a transformar todo ese proceso. El dolor, por supuesto, Claro. es algo impactante, es algo que no se supera muchas veces, pero cuando la persona o las personas logran entender que eso es un regalo que les dieron, minimiza el dolor, minimiza la fuerza. Y esos seres son ángeles, esos no van derechito A la luz. a la luz, exactamente. Indistintamente del dolor, las circunstancias en las que todavía estés de duelo o en el que sientas que tú mismo en este instante ya estás preparado para partir, cualquiera de esas experiencias tienen que ser vistas desde el amor absoluto, desde la conciencia absoluta y desde la tranquilidad y la calma, porque muchas veces el miedo a la muerte o el miedo a que un familiar o un amigo se vaya nos quita la vida. Así es, así es. Normalmente cuando una persona se va muy abruptamente, te preguntas por qué me hicieron eso, por qué Dios me castigó, Ujú. por qué pasaron esas cosas. Pero cuando uno tiene el saber que cada persona, cada ser que vuelve a vivir en este mundo, en esta dimensión, tiene una misión y tiene un tiempo determinado. Eso lo escogió el ser, El o sea, ser. lo escoges tú normal como tal. Entonces hay un factor importante del cual debemos tener presente y de vivir, porque esto es una escuela, la vida es una escuela, Ujú. del cual debemos aprovechar al máximo. Los momentos más fuertes tienes que sobreponerte y tratar de ver el aprendizaje que tuviste en ese momento. Eso te da a ti vitalidad, te ayuda a fortalecerte y a poder ayudar a otros seres, porque normalmente el tema de trazar de plano, de trascender de plano, de paso, como le llamamos nosotros en la escuela, SEIMPLA, que es la que estoy Sí. yo, pasamos a tomar escuelas de luz, Ok. donde estamos después aprendiendo y luego vamos a volver aquí en esta escuela que estamos acá. Para Pero seguir adelante con para la seguir misión. adelante. Ahora fíjate, Rebeca, ustedes en CEIMPLA hablan de Hermanos de las Estrellas, hablan del vuelo del águila, que hay un libro excelente también y gracias por eso en acompañamiento de cada uno de ustedes, las facilitadoras y las formaciones de CEIMPLA de la mano de Marta Rosenthal y maestras como tú también. Gracias. Allí les vamos a dejar sus redes para que estén en contacto con ellos, pero hacen acompañamiento a las personas que están pasando por algún duelo. Por ejemplo, eh, alguien en una muerte trágica, mataron, fue una situación sumamente difícil y sé que es difícil hablar de esto porque es un tema bastante sensible. Para el que se quede, ¿ustedes hacen algún tipo de acompañamiento para poder canalizar esa luz, ese dolor y ese aprendizaje a los que a ellos les queda de este ciclo? Sí, claro, le enseñamos a que aprenda a llevar el dolor y que no sea, y se convierta en amor, se convierta en un acto de conciencia del cual puede trascender también la misma persona, que es el aprendizaje que vino a cumplir con ese ser que se fue. Porque normalmente sí, hay mucha gente que se apega a los seres, sobre todo cuando le tienes mucho amor o hay una buena relación en ese momento, pero que definitivamente las personas que quedamos acá somos las que pasamos Ujú. por la fuerza del trauma, el dolor, y al llorar, al tener eso presente, pues lo que hace es atarse. Entonces nosotros lo vamos orientando y guiando para que pueda desprenderse de ese proceso, de esas ataduras que a veces tiene. Porque a veces tenemos ataduras que ya no están presentes,
por supuesto, como hablamos anteriormente, siempre en respeto a sus A creencias sus y creencias y religiones, el duelo. porque eso es importante, no sobrepasar y pensar que nosotros todos tenemos la razón, simplemente irlos guiando acorde con las personas sus religiones, sus creencias que tienen. Pero cuando tienes esta misión de impartir este conocimiento, también amplías, o sea, formas una luz en ese ser. Por supuesto, en el momento puede ser que no te crea o no está en el momento para escucharte, pero después le vas creando una conciencia, es una luz en el ser que dice, esto pasó así. Tú como canalizadora, ¿cuáles son los mensajes que has podido recibir en toda esta trayectoria que tienes en Seimpla y en tu vida personal y profesional? ¿Cuáles son los mensajes? ¿Has tenido canalizaciones con seres que ya cruzan ese umbral, que ya llegan a ese horizonte, como lo quieran llamar según sus creencias, y te han echado el cuento de qué hay después de la muerte? Bueno, fíjate, hay una cosa muy diferente en la Ajá, mediunidad y la ok. canalización, Ujú, que eso es un tema también bastante largo. La diferencia es que la mediunidad sí puedes canalizar, puedes comunicarte con seres de este nivel, ujú, pero no lo hacemos en la escuela. Nosotros ok, canalizamos seres superiores, ok, seres realmente que vienen de luz para transmitirnos conocimientos, qué estamos haciendo en esta vida, qué es lo que debemos entender, cuáles son los procesos del ser humano como tal para poder guiarlos. Dependiendo de nuestra parte conciencia o dependiendo de nuestro entendimiento, el mensaje es llevado. A veces se nos hace muy difícil y álgido describir ese tipo de mensajes porque no entendemos muchas cosas, pero con tantos años hemos descifrado muchas veces los procesos que nos han querido decir. ¿Sí? Y por supuesto, todos estos conocimientos nos los han impartido los maestros de luz. Los maestros maravillosamente que nos dicen que nosotros no estamos nunca solos, que tenemos nuestros maestros de guías alrededor, pero son seres de luz, pero que no le pidamos, como te dije, le pidamos a los seres que ya partieron, ujú. como seres que fueran santos o prenderle velas, porque no vamos a hacer nada con eso. El ser es individual, independiente de sus transformaciones y va a los espacios que les Que les correspondan. corresponde. ¿Por qué? Porque son niveles de conciencia. No puedes ir tú a un nivel de conciencia muy bajo porque eres un ser de luz. Y eso parte dentro de nuestras enseñanzas que tenemos. Cuando estamos en esto, no es que no cometamos errores, pero los errores los evaluamos, los conversamos y eso es lo que nos han enseñado. El trabajo interno es una de las palabras que nos dicen siempre. Trabajo interno. No Hacer hagas ese examen de conciencia. Exactamente. Sí. Cuando ahora mismo pensamos, ¿cuándo me iré a morir? Creo que no lo sabemos, Sí. pero sí sabemos que estamos vivos. Por Es- eso hay que hacerlo en este instante, para que cuando le des esa vuelta a tu ciclo de vida, no te haya quedado nada pendiente. Sonríe, vive, abraza, ama, disfruta, agradece y sobre todo, perdona. Maravillosas palabras, porque ese es el punto más importante de nuestra vida. Ser lo suficientemente grande como para decir, estoy aquí de paso y voy a vivir la vida con conciencia, maravillosamente, a plenitud de lo que te ponga. Antes de despedirnos, Rebeca, ¿qué mensaje le das a esas personas que en este instante están con esa herida abierta, en pleno duelo? ¿Qué les dices? Sí, que tengan amor por sí mismo, que esa persona que se fue siempre lo va a amar y ellos también lo van a amar. Y eso no va a eliminarse, simplemente que van a encontrarse en otro momento, en otros espacios. Lo que pasa es que la persona se fue más rápido, pero ha tenido que quedarse la otra para poder seguir aprendiendo y trabajando todo lo que tienen que trabajar. ¿Es un adiós definitivo? No, quizás Mm. es un hasta luego. Es un hasta luego. Tus redes, Rebeca, además de las redes de @seimpla, para que estén en contacto allí con cada uno de ustedes, canalizadores, los talleres y el apoyo que le puedan dar, por favor, ¿por dónde te contactan? Sí, Rebeca Marquís, arroba. Allí lo tienen, Ahí. @Rebeca Marquis, @seimpla. Gracias, gracias, gracias y a Gracias a todas las ti. personas que estén en la escuela, les mandas por favor un fuerte
abrazo y siempre serán muy bien recibidos aquí en tu magazine espiritual. A ustedes en casa, mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.